El archivo de las tormentas. Juramentada. Cuarta parte. Desafía. Canta principios. Capítulo 100. Una vieja amiga. Estoy convencida de que Ner'ghaul sigue activo en Roshar. Las descripciones de la emoción de batalla Lesi concuerdan demasiado bien con los registros antiguos, incluidas las visiones de una neblina roja y criaturas moribundas. Dalinar ya lo recordaba casi todo, aunque aún no había recuperado los detalles de su encuentro con la vigilante nocturna. Lo demás estaba abierto para él como una herida reciente que le derramaba sangre por toda su cara. Su mente había tenido muchos más huecos de los que creía. La vigilante nocturna le había hecho jirones los recuerdos como si fuesen la tela de una vieja manta y luego había cosido una nueva con los retales. En los años transcurridos desde entonces, Dalinar había pensado que estaba casi entero, pero casi todas las cicatrices habían desgarrado a tirones y alcanzaba a ver la verdad. Intentó quitarse todo ello de la cabeza mientras recorría Pedenar, una de las ciudades más importantes del mundo, conocida por sus asombrosos jardines y su atmósfera exuberante. Por desgracia, la ciudad había quedado devastada por la guerra civil Veden y la posterior llegada de la tormenta eterna. Incluso en el recorrido que les habían preparado para la visita, pasaron junto a edificios calcinados y montones de cascotes. Era imposible no pensar en lo que él había hecho en Rátalas, y así lo acompañaban las lágrimas de Evi, los gritos de los niños al morir. Hipócrita, Le decían, asesino, destructor. el aire olía a sal y estaba saturado del sonido de las olas al chocar contra los acantilados fuera de la ciudad. ¿Cómo podían vivir con aquel rugido constante? ¿Es que jamás conocían la paz? Dalinar intentó escuchar con educación mientras los súbditos de Taravangian lo llevaban a un jardín cruzado por muros bajos cubiertos de enredaderas y matorrales, de los pocos que no había destruido la guerra civil. A los Veden les encantaba la vegetación ostentosa. No eran un pueblo sutil, rebosaban de pasión y vicios. La esposa de un nuevo alto príncipe Veden se llevó a Navani a ver unos cuadros. A Dalinar lo hicieron pasar a una pequeña plaza dentro del jardín, donde unos ojos claros Veden charlaban y bebían vino. En el extremo oriental había un murete que permitía crecer a todo tipo de plantas poco frecuentes en Revoltijo, que era la moda hortícola imperante. Entre ellas flotaban Vida Spring. ¿Más charla insustancial? Disculpadme, dijo Dalinar e hizo un gesto con la cabeza hacia un mirador que había más arriba. Voy a tomarme un momento para estudiar la ciudad. Un ojos claros levantó la mano. ¿Puedo mostrarte? No, gracias. Lo interrumpió Dalinar y emprendió la escalera que llevaba al mirador. Quizá había sido demasiado brusco, pero al menos encajaba con su reputación. Sus guardias tuvieron el buen criterio de quedarse abajo, al pie de la escalera. Dalinar llegó arriba e intentó relajarse. Desde el mirador tenía una buena vista de los acantilados y el mar al que caían. Por desgracia, también le permitía ver el resto de la ciudad. Y tormentas, qué desmejorada estaba. La muralla tenía varios tramos destruidos y el palacio había quedado reducido a escombros. Habían ardido grandes franjas de la ciudad que incluían muchos de los terraplenes redondeados que habían sido el orgullo de Veden. Más allá de la muralla, en los campos que se extendían al norte de la ciudad, aún se veían manchas negras en la piedra donde habían ardido las pilas de cadáveres después de la guerra. Dalinar intentó apartar la mirada de todo eso y fijarla en el tranquilo océano, pero le llegaba un olor a humo. Eso no era bueno. En los años que siguieron a la muerte de Evi, el humo en muchas ocasiones lo había precipitado a uno de sus peores días. Tormentas. Soy más fuerte que eso. Podía resistirlo,
ya no era el hombre que había sido hacía tantos años. Se obligó a devolver la atención al supuesto objetivo de su visita, pasar revista a la capacidad militar de Veden. Gran parte de las tropas Veden supervivientes estaban acuarteladas en unos refugios para tormentas, justo en el interior de la muralla. Por los informes que le habían leído, la guerra civil había supuesto una pérdida de vidas increíbles, desconcertante incluso. Muchos ejércitos se desbandaban tras sufrir un 10% de bajas, pero allí, por lo visto, los Veden habían seguido luchando incluso después de perder a la mitad de sus tropas. Quizá los había vuelto locos el insistente golpeteo de aquellas olas. ¿Y qué era eso otro que oía? Más llantos fantasmales. Por las palmas de Tan, Dalinar respiró hondo, pero solo olió el humo. ¿Por qué debo tener estos recuerdos?, pensó furioso. ¿Por qué volvieron de repente? Para colmo, con esas emociones se entremezclaba su creciente miedo por Adolin y Elhokar. ¿Por qué no habían establecido contacto? Si habían logrado escapar, ¿no se habrían puesto a salvo volando o como mínimo habrían buscado una vinculacaña? Se le hacía ridículo imaginar a varios radiantes y portadores de esquirlada quedándose atrapados en la ciudad, incapaces de huir. Pero la alternativa era la inquietante suposición de que no hubieran sobrevivido, de que Dalinar los hubiera enviado a sus muertes. Intentó erguir la espalda en posición de firmes, bajo el peso de todo aquello. Pero por desgracia, sabía demasiado bien que si uno fijaba las rodillas y mantenía la espalda demasiado recta, se arriesgaba a desmayarse. ¿Por qué intentar alzarse tenía que volver mucho más probable que cayera? Los guardias de Dalinar que se habían quedado en la base de la colina de piedra hicieron hueco para que pasara Travangian en su característica túnica naranja. El anciano llevaba un enorme escudo con forma de diamante, lo bastante grande para cubrirle el costado izquierdo por completo. Subió hasta el mirador y se sentó en un banco, jadeando. Ah, ah, ¿querías ver uno de estos, Dalinar?, preguntó después de un momento, ofreciéndole el escudo. Agradecido por la distracción, Dalinar lo cogió y lo sopesó. ¿Semi-esquirlado?, preguntó al ver una cajita de acero con una gema dentro, fijada en la superficie interior. En efecto, dijo Travangian, son unos aparatos rudimentarios. Hay leyendas de un metal que es capaz de tener una hoja esquirlada, un metal caído del cielo, parecido a la plata pero más ligero. Me gustaría mucho verlo, pero de momento tendrá que bastarnos con estos escudos. Dalinar gruñó. ¿Sabes cómo se crean los fabriales? ¿Sabes cómo se crean los fabriales, verdad?, preguntó Travangian. ¿Sprint esclavizados? No se puede esclavizar a un Sprint, igual que no se puede a un Chul. El padre Tormenta tronó desde lejos en su mente. Esa gema, explicó Travangian, retiene a la clase de Sprint que confiere sustancia a las cosas, la que mantiene unido al mundo. Hemos atrapado en ese escudo algo que, en otro tiempo, quizá podría haber bendecido a un caballero radiante. Tormentas. Ese día no podía lidiar con un problema filosófico como aquel. Intentó cambiar de tema. Parece que te encuentras mejor. Tengo un buen día. Me siento mejor que últimamente, pero eso puede ser peligroso. Soy más proclive a pensar en los errores que he cometido. Travangian sonrió con su amabilidad de siempre. Intento recordarme a mí mismo que, al menos, tomé la mejor decisión que pude, con la información de que disponía. Por desgracia, yo estoy seguro de que no tomé las mejores decisiones que pude, dijo Dalinar. Pero no querrías cambiarlas. De hacerlo, serías una persona distinta. Sí que las cambié,
pensó Dalinar. Las borré. Y sí que me transformé en una persona distinta. Dalinar dejó el escudo al lado del anciano. Dime, Dalinar, prosiguió Taravangian, ¿has hablado con desconsideración de tu antepasado, el Hacedor de Soles? Lo llamaste tirano. Como yo. Pongamos, siguió diciendo Taravangian, que pudieras cambiar la historia con un chasquear de dedos. ¿Querrías que el Hacedor de Soles hubiera vivido más y cumplido su deseo de unificar todo Roshar bajo un solo estandarte? Y convertirlo en más déspota de lo que fue, replicó Dalinar. Eso habría significado que se abriera camino a espada por toda Azyr e invadiera Iri. Por supuesto que no lo desearía. Pero, ¿y si con ello te hubiera dejado a ti, hoy, al mando de un pueblo unificado por completo? ¿Y si sus matanzas te permitieran ahora salvar Roshar de la invasión de los portadores del vacío? Estarías pidiéndome que condenara a millones de inocentes a la pira. Esa gente lleva mucho tiempo muerta, susurró Taravangian. ¿Qué significan para ti? Son cifras en la nota al pie de una escriba. Sí, el Hacedor de Soles fue un monstruo. Sin embargo, fue su tiranía la que forjó las actuales rutas comerciales entre Erdas, Yakebet y Azyr. Devolvió la cultura y la ciencia a Aleskar. Vuestros avances modernos se remontan directamente a lo que él hizo. La moralidad y la ley se erigen siempre sobre los cadáveres de los caídos. No puedo hacer nada al respecto de eso. No, claro que no puedes. Taravangian dio unos golpecitos en el escudo semiesquirlado. ¿Sabes cómo capturamos los Sprint para los fabriales, Dalinar? Desde las vinculacañas a los caloriales se hace siempre igual. Hay que atraer al Sprint con algo que adore. Tienes que proporcionarle algo familiar que lo haga acercarse, algo que conozca íntimamente. En ese momento, se convierte en tu esclavo. No puedo pensar en esto ahora mismo. Discúlpame, dijo Dalinar. Tengo que ir a hablar con Navani. Se alejó de Taravangian a zancadas, bajó la escalera y pasó entre Rial y sus otros guardias, que lo siguieron como hojas arrastradas por una fuerte ventolera. Se internó en la ciudad, pero no fue a buscar a Navani. Quizá pudiera hacer una visita a las tropas. Retrocedió por la calle tratando de hacer caso omiso a la destrucción, incluso obviándola. En aquella ciudad había algo que sentía que no encajaba. La arquitectura se parecía mucho a la Lesi, alejada de los diseños florales de Karbran o Tailenag, pero muchos edificios tenían plantas que cubrían las ventanas y pendían de ellas. Era extraño recorrer unas calles rebosantes de personas que parecían Alesi, pero hablaban en un idioma extranjero. Dalinar llegó a los enormes refugios para tormentas que se alzaban junto a la muralla. Los soldados habían erigido campamentos de tiendas junto a ellos, vivaques temporales que podían desmontar y llevarse a uno de los refugios con forma de hogaza si había tormenta. Dalinar se fue calmando a medida que caminaba entre las tiendas. Aquello le era conocido, la paz de los soldados trabajando. Los oficiales le dieron la bienvenida y unos generales lo llevaron a visitar los refugios. Se quedaron impresionados de que Dalinar hablara su idioma, capacidad que había adquirido al poco de llegar a la ciudad, haciendo uno de sus poderes como forjador de vínculos. Lo único que hizo Dalinar fue asentir con la cabeza y preguntar algo de vez en cuando, pero de algún modo tuvo la sensación de estar haciendo algún avance. Al final entró en una tienda ventosa cerca de los portones de la ciudad, donde conoció a un grupo de soldados heridos. Todos eran los últimos supervivientes de sus respectivos pelotones caídos. Héroes, pero no del tipo convencional. Había que ser soldado para comprender el heroísmo que entrañaba el mero hecho de estar dispuesto a continuar con todos los amigos muertos. El último fue un viejo veterano que llevaba el uniforme muy limpio y el parche de un pelotón desaparecido. Tenía una manga de la casaca cosida porque le faltaba el brazo derecho
y un soldado joven lo llevaba cogido del otro hacia Dalinar. «Mira, Gebet, es el Espina Negra en persona. ¿No decías siempre que querrías conocerlo?» El anciano tenía una de esas miradas que daban la impresión de poder leer la mente. «Brillante, señor», dijo y saludó. «Luché contra tu ejército en Rocadiza, señor. Segundo de infantería del brillante señor Nalanar. ¡Qué batalla más tormentosamente buena fue esa, señor!» «Tormentosamente buena, ya lo creo», dijo Dalinar, devolviéndole el saludo. «Pensé que vuestras fuerzas nos iban a derrotar en 3 momentos distintos». «Ah, eran buenos tiempos, brillante señor. Buenos tiempos, antes de que todo se torciera». Al anciano se le empañó la mirada. «¿Cómo fue esto?», preguntó Dalinar con suavidad. «La guerra civil, la batalla que hubo aquí en Bedenar». «Fue una pesadilla, señor». «Gebet», dijo el joven, «vámonos, hay comida en...». «¿Es que no lo has oído?», dijo Gebet, deshaciendo del chico el brazo que le quedaba. «Me ha hecho una pregunta. Aquí todo el mundo escurre el bulto y se anda con evasivas. Pero tormentas, señor, la guerra civil fue una verdadera pesadilla». «Luchabais contra otras familias Beden», dijo Dalinar asintiendo. «No fue eso», repuso Gebet. «Tormentas, tenemos tantas rencillas como vosotros, señor, y perdón por decirlo, pero nunca me ha quitado el sueño luchar contra los míos. Es lo que quiere el Todopoderoso, ¿verdad? Pero esa batalla...». Se estremeció. «Nadie quería parar, brillante señor, ni cuando hubieran debido hacerlo. Siguieron peleando sin más, matando porque les apetecía matar». «Ardía en nosotros», dijo otro hombre herido desde la mesa de la comida. Llevaba un parche en el ojo y parecía no haberse afeitado desde la batalla. «Lo conoces, brillante señor, ¿verdad que sí? Ese río dentro de ti que tira de toda tu sangre hacia la cabeza y hace que ames cada tajo que das, que hace que no puedas parar por muy cansado que estés». La emoción empezó a resplandecer en el interior de Dalinar, tan familiar, tan cálida y tan terrible. Dalinar notó que se removía, igual que un sabueso hacha muy querido al que sorprende oír la voz de su amo después de tanto tiempo. No la había sentido desde hacía una eternidad, e incluso allí, en las llanuras quebradas donde la había notado por última vez, parecía estar debilitándose. E incluso allá, en las llanuras quebradas, donde la había notado por última vez, parecía estar debilitándose. De pronto, aquello cobró sentido. No era que Dalinar hubiera aprendido a imponerse a la emoción, era que la emoción lo había abandonado para ir a Beden. ¿Sintieron lo mismo más de vosotros?, preguntó Dalinar. «Lo sentimos todos», dijo otro hombre, y Gebet asintió. «Los oficiales cabalgaban de un lado a otro con los dientes apretados, como en rictus. Los hombres gritaban que siguiéramos peleando, que mantuviéramos el ímpetu». «Todo se basa en el ímpetu». Otros soldados se mostraron de acuerdo y hablaron a Dalinar de la extraña neblina que había cubierto ese día. Perdida cualquier sensación de paz que hubiera podido obtener de sus inspecciones, Dalinar se excusó. Sus guardias tuvieron que correr para mantenerle el ritmo en su huida, que hasta se incrementó cuando una mensajera llegó para informar que se lo necesitaba en los jardines. No estaba preparado. No quería enfrentarse a Taravangian ni a Navani, ni mucho menos a Renarin, de modo que subió a la muralla de la ciudad. Así podría inspeccionar las fortificaciones. A eso había ido. Desde la Darbe de nuevo pudo ver las grandes partes de la ciudad que estaban quemadas y derruidas por la guerra. La emoción lo llamó, distante y débil. No.
Dalinar marchó muralla abajo, pasando junto a soldados. A su derecha las olas golpeaban contra las rocas. En los bajíos se movían unas sombras animales con 2 o 3 veces el tamaño de un chul, cuyos caparazones asomaban entre ola y ola. Dalinar tenía la impresión de haber sido 4 personas en su vida: el guerrero sanguinario que mataba donde se le señalaba y a condenación con las consecuencias; el general que había fingido un distinguido civismo mientras en secreto anhelaba regresar al campo de batalla para poder derramar más sangre; en tercer lugar, el hombre roto, el que había pagado por sus actos de juventud; y por último, el cuarto hombre, el más falso de todos, el hombre que había renunciado a sus recuerdos para poder hacerse pasar por mejor persona. Dalinar dejó de andar y apoyó una mano en la piedra. Sus guardias se congregaron a su espalda. Un soldado Beden llegó desde adelante por el adarve gritando furioso: ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí arriba? Dalinar cerró los ojos con fuerza. ¡Tú, Alessi! ¡Responde! ¿Quién te ha dado permiso para subir a esta fortificación? La emoción se revolvió y el animal de su interior quiso atacar. Una pelea. Necesitaba una buena pelea. ¡No! Huyó de nuevo, bajando casi a la carrera una angosta escalera de piedra. Su aliento resonó en las paredes y estuvo a punto de tropezar y caer en el último tramo. Salió con violencia a la calle, sudando, sorprendiendo a un grupo de mujeres que cargaban agua. Sus guardias se amontonaron detrás de él. ¿Señor? Preguntó Rial. Señor, ¿va todo? Dalinar absorbió luz tormentosa con la esperanza de que desplazara la emoción. No lo hizo. Pareció complementarla, urgirlo a actuar. Señor, dijo Rial, ofreciéndole una petaca que olía algo fuerte. Sé que me dijiste que no podía llevarla, pero aquí está, y quizá podrías necesitarla. Dalinar miró la petaca. Un aroma áspero se alzó para envolverlo. Si bebía ese líquido, podría olvidar los susurros, olvidar la ciudad incendiada y lo que él había hecho en Rátalas. Y a Evi, qué fácil sería. ¡Sangre de mis padres! ¡Por favor, no! Dio la espalda a Rial. Necesitaba descansar. Nada más, solo descansar. Trató de mantener la frente alta y aflojar el paso mientras regresaba hacia la puerta jurada. La emoción lo acosaba desde detrás. Si te conviertes otra vez en ese hombre, dejará de dolerte. De joven hiciste lo que había que hacer. Antes eras más fuerte. Dalinar gruñó, dio media vuelta y se echó la capa a un lado, buscando la voz que había dicho esas palabras. Sus guardias retrocedieron y empuñaron las lanzas con más fuerza. Los atribulados habitantes de Bedenar se apartaron de él. ¿Esto es liderazgo? ¿Llorar cada noche? ¿Sacudirte y tiritar? Esos son los actos de un niño, no de un hombre. Déjame en paz. Dame tu dolor. Dalinar miró al cielo y profirió un crudo bramido. Se lanzó a la carga calle abajo, ya indiferente a lo que pensara la gente al verlo. Necesitaba alejarse de esa ciudad. Allí estaban los peldaños hacia la puerta jurada. En otros tiempos, los habitantes de Bedenar habían cultivado un jardín sobre la plataforma, pero ya estaba despejado. Dalinar descartó la larga rampa y subió los escalones de 2 en 2 con el aguante mejorado por luz tormentosa. Al llegar arriba encontró un grupo de guardias de azul Colin junto a Navani y unos pocos escribas. Navani fue hacia él de inmediato. Dalinar, he intentado que se fuera, pero ha insistido mucho. No sé lo que quiere. ¿Quién? Preguntó Dalinar, resollando de haber subido casi corriendo.
Navani señaló hacia los escribas. Por primera vez Dalinar se fijó en que varios de ellos llevaban las barbas cortas de los fervorosos. Pero, ¿y las túnicas azules? ¿Qué era aquello? Vicarios, pensó, del santo enclave de Balat. En teoría, el propio Dalinar era un líder de la religión Borin, pero en la práctica eran los vicarios quienes sentaban la doctrina de la iglesia. Los báculos que llevaban tenían gemas incrustadas con más ornamentación de la que habría esperado. ¿Toda esa pompa no se desechó casi por completo al caer la hierocracia? «Dalinar Kholin», exclamó uno, dando un paso hacia él. Era joven para tratarse de un alto dirigente del fervor, quizá de 40 y pocos años. En su barba cuadrada había unos pocos mechones canosos. «Ese soy yo», dijo Dalinar apartando el hombro de la mano de Navani. «Si deseas hablar conmigo, retirémonos a un lugar más privado». «Dalinar Kholin», repitió el fervoroso en voz más alta. «El Consejo de Vicarios te declara hereje. No podemos tolerar que insistas en que el Todopoderoso no es Dios. Por la presente, quedas excomulgado y declarado anatema». «No tenéis derecho a...» «Tenemos todo el derecho. Los fervorosos debemos vigilar a los ojos claros para que guiéis a vuestros súbditos por el camino recto. Ese sigue siendo nuestro deber, tal y como señala el concilio de la teocracia. Un deber que llevamos siglos cumpliendo. ¿De verdad creías que pasaríamos por alto las cosas que predicas?» Los dientes de Dalinar rechinaron mientras el imbécil del fervoroso empezaba a enumerar las herejías de Dalinar y a exigirle que se retractara de cada una de ellas. El hombre se fue acercando, tanto que Dalinar alcanzó a olerle el aliento. La emoción se alzó, sintiendo una pelea, sintiendo la sangre. «Voy a matarlo», pensó una parte de Dalinar. «O me voy corriendo ahora mismo, o mataré a este hombre». Le resultó tan claro como la luz del sol. Así que corrió. Llegó al edificio de control de la Puerta Jurada, frenético por la necesidad de escapar. Fue deprisa hacia la cerradura y solo entonces recordó que no tenía una hoja esquirlada que pudiera activar el dispositivo. «Dalinar», atronó el padre Tormenta. «Algo está mal. Algo que no puedo ver. Algo que me está oculto. ¿Qué estás sintiendo?» «Tengo que irme de aquí. No seré una espada para ti. Ya hemos hablado de esto». Dalinar gruñó. Tuvo la impresión de algo que casi alcanzaba a tocar, algo más allá de la existencia, el poder que unía mundos. Su poder. «¡Espera!», dijo el padre Tormenta. «Esto no está bien». Dalinar no le hizo caso. Su mente alcanzó más allá y tiró del poder hacia él. Algo de un blanco brillante se manifestó en su mano y Dalinar lo clavó en la cerradura. El padre Tormenta gimió con un sonido como de trueno. El poder hizo que funcionara la Puerta Jurada de todos modos, mientras sus guardias lo llamaban desde fuera. Dalinar accionó la palanquita que haría que solo se transportara el pequeño edificio, no la meseta entera, y luego empujó la cerradura a lo largo de la pared usando el poder como asidero. Brilló un anillo de luz en torno a la estructura y un viento helado entró por las puertas. Dalinar salió trastabillando una plataforma delante de Uritiro. El padre Tormenta se retrajo de él, sin quebrar el vínculo, pero retirándole su favor. La emoción fluyó en su interior para reemplazarlo, incluso estando tan lejos. Tormentas, Dalinar no podía huir de ella. «No puedes escapar de ti mismo, Dalinar», dijo la voz de Evi en su mente.
Este es quien eres. Acéptalo. No podía correr. Tormentas no podía correr. Sangre de mis padres. Por favor, ayúdame. Pero, ¿a quién estaba rezando? Bajó de la plataforma con paso torpe y ojos neblinosos, ignorando las preguntas que le hicieron tanto soldados como escribas. Llegó a su habitación cada vez más desesperado para encontrar una forma, cualquier forma, de esconderse de la voz condenatoria de Evie. Sacó un libro del estante, estaba encuadernado en piel de cerdo y tenía el papel grueso. Sostuvo el camino de los reyes en alto como si fuese un talismán capaz de ahuyentar el dolor. No sirvió de nada. Ese libro lo había salvado una vez, pero en ese momento lo encontró inútil. Ni siquiera sabía leer sus palabras. Soltó el libro al suelo y salió de la habitación entre tropezones. No fue un pensamiento consciente lo que lo llevó a los aposentos de Adolin, ni lo que lo impulsó a registrar el cuarto del joven, pero encontró lo que había ido a buscar. Una botella de vino reservada para una ocasión especial. Un violeta de los bien fuertes. Aquello representaba al tercer hombre que Dalinar había sido. Vergüenza, frustración y días perdidos en una bruma. Tiempos terribles, tiempos en los que había renunciado a una parte de su alma para poder olvidar. Pero tormentas, ¿era eso o empezar a matar otra vez? Se llevó la botella a los labios. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube. Y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin del capítulo 100. Es lo que decía antes de empezar a grabar. Antes de grabar estaba comentando que me parecía que en los 22 capítulos que le quedan a este libro no se van a solucionar muchos problemas. A diferencia del Camino de los Reyes y Palabras Radiantes, donde, si bien no son finales cerrados, se finalizan muchos de los objetivos y o problemas planteados en el libro. En este libro se están planteando muchos problemas y se están planteando muchos objetivos que no tiene para nada la pinta que se vayan a solucionar. No, hermano, qué tristeza, hermano. Dios. Oye, pero parece que todo el tema de la emoción, que para mí, por cierto, la voz es, o puede ser, o sea, la voz que él está escuchando es interior. Siento obviamente que es la emoción. Entonces yo considero que o puede ser el propio Odium o puede ser Nergaoul, ¿sabes? Por la descripción del principio. Lo que pasa es que antes nos habían comentado que Nergaoul, un desecho por supuesto, por si alguien dice Nergaoul, ¿quién es ese? No se nos ha hablado de esto, de los desechos, ¿no? Nergaoul, que es otro desecho, se dice, era conocido por infundir en las tropas una ira combativa que les confería gran ferocidad. Curiosamente lo hacía con ambos bandos en conflicto, portadores del vacío humanos. Se trata de una característica que parece común en los Sprint menos conscientes de sí mismos. Y luego dice, estoy convencida de que Nergaoul sigue activo en Roshar. Las descripciones de la emoción de batalla Alessi concuerdan demasiado bien con los registros antiguos, incluidas las visiones de una neblina roja y criaturas moribundas. O sea, tiene toda la pinta. Claro, es que igual esto es un sprint de Odium, ¿no? Entonces técnicamente pues es una extensión de Odium, supongo. O no necesariamente un sprint de Odium, pero un sprint que trabaja para Odium.
Pero bueno, me da la sensación de que no es necesariamente Nergaoul porque le habla a Dalinar. Y aquí dice que es una característica, ¿sabes? Lo de que le da eso a todo el mundo, independientemente de quién es. Es una característica más de un sprints que no son muy conscientes de sí mismos. Entonces, tal vez es un sprint que se siente a sí mismo como una emoción con poca inteligencia. Y es como que su objetivo, su naturaleza es infundir la emoción de la furia a todo el mundo. A todos los que estén cerca, a todos los que lo rodean en el territorio en el que esté, lo que sea. Por otro lado, yo imagino que el mismo Odium está influyendo en Dalinar. Porque pues le conviene sabotear a Dalinar. Y Dalinar es solo un hombre que además se construyó a base de mentiras, porque la vigilante nocturna le hizo recordar, le hizo olvidar toda la mierda que hizo. Entonces, claro, la imagen de él se está desfigurando, se está quebrando en pedacitos. Y me duele mucho. Y me duele mucho. Pero bueno, joder. Este libro va a terminar con todo yéndose a la mía. O sea, con todos mal. Bueno, Kaladin está con el pálpito de que algo está mal con Dalinar. Y es como que tenemos que ir rápido, hermano, rápido. Dale. Kaladin no va a llegar a tiempo. Ojalá que sí. Puta madre, dame una alegría juramentada, dame una. Y además, como que el padre Tormenta no rompió el vínculo, pero sí dejó de favorecerlo. ¡Ah! Padre Tormenta, compréndelo, pobrecito. Ay, hermano. Puro dolor. Puro dolor. Duele, me quema. Me quema mucho. En fin, nos vemos en el siguiente capítulo.